Buenas. En esta primera sesión voy a explicar el concepto más importante del cálculo de primero, el de derivada. Lo que voy a hacer es un pequeño repaso, pero sobre todo plantear el concepto de derivada de la forma en que vamos a utilizarlo en este curso, que es algo que debéis conocer, pero en lo que quizá no habéis puesto la atención o no os han hecho poner la atención suficiente. ¿Qué es la derivada? Habitualmente en el bachillerato y en el primer curso de las ingenierías se introduce el concepto de derivada, como un límite. El límite del cociente entre los valores de la función y el desplazamiento. Os voy a pedir, por favor, que os olvidéis de esta definición. ¿Por qué? Porque formalmente es correcta, muy correcta, pero completamente inútil. Es como el chiste del matemático que va en globo y que le preguntan ¿dónde está? Vamos a fijarnos en lo que nosotros vamos a utilizar realmente como definición de derivada. Partimos de la gráfica de una función f de x. Aquí hay muchas cosas, pero de momento vamos a empezar con la función f de x, la gráfica. Y nos fijamos en un punto x0. En ese punto la función tiene un valor f de x0 y nos da un punto del plano. Dibujemos la recta tangente a esa función en este punto, en el punto x0, f de x0. La recta tangente, por ser una recta, tiene una ecuación muy sencilla, por eso es tan importante el estudio de las rectas, porque son las funciones con la ecuación más sencilla. Repito, la recta tangente tiene una ecuación muy sencilla si sabemos el punto por el que pasa y otro dato. Será y igual a un valor por x menos x0 más otro valor. El valor b es la altura f de x0 y el valor a, cuando la escribimos así respecto de x0, el valor a es la pendiente de la recta tangente. Esta ecuación, aquí tenemos la pendiente y aquí tenemos f de x0. Esta ecuación se llama ecuación punto pendiente porque hay un punto de la recta y está también la pendiente. A es la pendiente. ¿Cómo es la recta tangente a una curva? Geométricamente, la recta tangente es la secante, la recta que pasa por dos puntos, cuando esos dos puntos son consecutivos, por así decir. Si lo miramos técnicamente, partimos del punto x0, nos desplazamos muy poquito, vamos a llamarlo h, en el futuro lo llamaremos d de x, pero para no introducir nueva notación vamos a llamarlo h, una cantidad pequeña, la anchura de un punto, y vamos a fijarnos en cuánto vale f en x0, eso ya lo sabemos, y en x0 más h, f de x0 más h. Dos puntos consecutivos. La recta pasa por esos dos puntos y podemos calcular su ecuación. ¿Cómo calculamos su ecuación? Ya hemos dicho que b es la altura, f de x0, y ahora necesitamos calcular la pendiente. ¿Pero qué es la pendiente de una recta? La pendiente de una recta se llama pendiente porque es la pendiente. Si yo me desplazo 1 metro en una carretera, puedo subir o puedo bajar. La pendiente es cuánto subo o cuánto bajo respecto del desplazamiento horizontal. Si vamos, y perdonad que lo escriba en el borde, por una carretera y vemos esta señal, vamos en bicicleta
y vemos una señal de 23%, ¿qué hacemos? Nos bajamos de la bicicleta porque un 23% ninguno de nosotros es capaz de asumirlo. Porque cada 100 metros la carretera sube 23. Eso es lo que significa la pendiente. El cociente entre lo que sube dividido por el desplazamiento horizontal. Vamos a hacer este triángulo un poco grande para verlo mejor. El cateto horizontal es h. El cateto vertical, pues el cateto vertical es cuánto subimos. Subimos el punto final, la altura final, menos la altura inicial. ¿Cuál es, por tanto, la pendiente de este segmento? La pendiente A, que es la que estamos calculando, es el cociente entre lo que subimos y el desplazamiento horizontal que hacemos. La pendiente de la recta tangente es el cociente entre el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal en la gráfica de una función. Pero fijaos que esto es lo que escribíais antes como un límite. ¿Qué ocurre? Que a mí no me interesa calcular el límite, a mí me interesa calcular la pendiente. O al revés, que es lo que nos va a pasar en este curso sobre todo. Imaginaos que, por la razón que sea, tenemos una función y sabemos que al variar un poco la variable independiente, la función vale lo que valía antes. Esto es completamente normal. Si yo enciendo el horno ¡plup! Y está a 30 grados, no pasa ipso facto a estar a 200. Es 30 y un poco más, y según va pasando el tiempo, un poco más. Empieza en un sitio y cambia proporcionalmente al desplazamiento, A por H, más un pequeño error. Supongamos que tenemos una función que cumple esto, que es lo que nos va a pasar a lo largo de todo el curso. Nosotros vamos a partir de una función a la que le pasa algo como esto. H lo podemos escribir como el incremento de la variable respecto de x0. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Fijaos, hemos escrito f de x0 más h como un número por x menos x0 más una constante, y bueno, un pequeño error, pero el pequeño error, como es un error muy pequeño, nos olvidamos, un número por x menos x0 más una constante. Es decir, que este número A es la pendiente de la recta tangente. Este número A es lo que simplemente llamamos derivada. Pero el nombre de derivada solo es una manera breve de decir la pendiente de la recta tangente. La derivada de la función en x0 es la pendiente de la recta tangente en x0. La derivada de la función en x0 es lo que vale la pendiente de la recta que más se parece a la función en un punto. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Esto nos lo vamos a encontrar continuamente a lo largo de este curso. Gracias por vuestra atención.